Bien, muchas gracias a ustedes también por la paciencia y dar un tiempo más para culminar esta tarde, noche, con esta conferencia o charla sobre el tema de la propiedad fiduciaria y la ley de garantías mobiliarias. Ese es el tema que me pidió nuestro amable anfitrión, don Álvaro Hernández. Me parece a mí que dentro de una lógica discursiva, lo primero que tendríamos que abordar es la propiedad fiduciaria. Ni siquiera voy a abordar el tema del fideicomiso como tal, sino que el interés realmente recae sobre un concepto que yo considero poco estudiado, poco conocido, poco analizado, incluso a nivel de doctrina y derecho comparado. Es realmente como el patito feo, ¿verdad? Como la Cenicienta. La propiedad fiduciaria es como una propiedad de segundo orden, de segunda categoría, frente a su gemelo o entidad paralela, que es el contrato de fideicomiso desde el punto de vista obligacional. Es decir, el negocio jurídico que es el fideicomiso tiene esa doble proyección en el ámbito obligacional y en el ámbito real. Y realmente el mayor desarrollo, el mayor interés, el mayor énfasis, la mayor práctica de los sujetos que participan en ese negocio jurídico, de los profesionales en derecho, de la jurisprudencia, de los jueces, ha sido en ese campo de la parte, digamos, en el ámbito obligacional, contractualístico, y se ha dejado de lado lo que es la parte real, la propiedad fiduciaria propiamente. Y eso pues realmente a mí me llamó la atención y por eso me he interesado en profundizar un poco sobre esta temática tan particular. La propiedad fiduciaria ha sido abordada por nuestra jurisprudencia en algunas ocasiones, indudablemente, si hay fallos que hacen referencia a este concepto y tratan de decir algo, digamos, yo diría superficial. No han profundizado en absoluto en este tema de la propiedad fiduciaria. La mayoría de la doctrina, de la jurisprudencia nacional, por no decir toda, lo que refieren cuando abordan este tema es que se trata de una propiedad imperfecta o de una propiedad limitada. Digamos que ese es el concepto central, la frase, digamos, principal que utiliza nuestra jurisprudencia. Dicen que el fiduciario tiene una propiedad imperfecta y limitada, acudiendo para eso a la normativa que tiene el Código Civil. El Código Civil tiene las reglas, digamos, básicas, el marco conceptual básico sobre qué debe entenderse como propiedad. Y dice, dentro de esas normas, que cuando la propiedad es imperfecta, el propietario no tiene todas las facultades. Le faltan facultades, los atributos usuales y normales del dominio, todos los cuales, cuando están presentes, hacen lo que se conoce desde que se promulgó el derecho civil napoleónico, una propiedad perfecta. La propiedad perfecta es a lo que debe aspirar la propiedad. Digamos que ese es el espíritu que nos dejó la Revolución Francesa y que nos influyó en la promulgación de nuestro código. La propiedad imperfecta es no deseable. Es una propiedad que nos recuerda los derechos feudales, al señor feudal. Entonces, el Código Civil, de principio y siguiendo pues el desarrollo, digamos, histórico de la propiedad, repele a los gravámenes, repele todo aquello que signifique disminución de los atributos,
limitaciones, afectaciones, de manera que en muchas normas del Código Civil se siente, se huele esa repulsa a los gravámenes y a las limitaciones y a las servidumbres, justamente, que recuerdan los años, los siglos de esclavitud en el sistema feudal, o de opresión a los siervos de la gleba por los señores feudales. Entonces, esto pues nos puede explicar y darnos a entender esa división tan básica que tiene el Código Civil. Bueno, eso lo compró la jurisprudencia de nuestros tribunales, tradicionalmente hace esa distinción y la aplica a los casos de propiedad fiduciaria. Y hasta ahí, digamos, no hay mayor aporte de la jurisprudencia. Digamos, la doctrina le agrega otros elementos, no siempre se toman en la jurisprudencia, como son la revocabilidad, la temporalidad, son, digamos, aspectos, la condicionalidad, son aspectos típicos, digamos, que se le atribuyen ya en la doctrina propiamente a la propiedad fiduciaria. No hay duda que se trata de una verdadera propiedad, digamos. Olvidémonos de entrar en todas las discusiones que han habido al respecto sobre la naturaleza de la propiedad fiduciaria o del derecho fiduciario sobre las cosas en fideicomiso. Es una verdadera propiedad. Esto quedó resuelto con la reforma que se le hizo a finales de los años 90 al Código de Comercio, que introduce el concepto o el fideicomiso que se conoce como fideicomiso de garantía, que es realmente el que nos interesa y que vamos realmente a analizar. Vamos a analizar en esta exposición. Es decir, el fideicomiso de garantía es lo que nos interesa a los efectos de la Ley de Garantías Mobiliarias. Y ciertamente la jurisprudencia así califica la propiedad del fiduciario en garantía, limitada e imperfecta. Para mí es una calificación errónea, La propiedad del fiduciario, aunque cueste creerlo, cueste entenderlo, es plena. Vean ustedes qué curioso. Es una propiedad plena. Esa es una de las conclusiones a las que yo llegué. Es una propiedad solo que diferente a la propiedad común del Código Civil. La propiedad del fiduciario es una propiedad que, siguiendo los planteamientos, la tesis del jurista Pugliatti, Salvatore Pugliatti, es una propiedad especial. Ustedes recordarán aquella doctrina, hoy aceptada en su totalidad, me parece a mí, en los derechos comparados, en los ordenamientos jurídicos occidentales. No existe una propiedad, sino que lo que hay son propiedades. Hay un concepto múltiple de propiedades en un sentido múltiple. No hay una sola propiedad, sino que hay distintos tipos de propiedad. Y cada una con sus distintas características, circunstancias, formas de adquirir, de defenderse y de extinguirse. Pues así ocurre con la propiedad fiduciaria. Bien, ahora el acerto más complicado es afirmar justamente que se trata de una propiedad plena y no limitada, como dice la jurisprudencia, ¿verdad? Bueno, para eso hay que partir de hacer esa distinción que nos permite hacer uso de la teoría de Pugliatti, de la doctrina Pugliatti. Ese recurso nos permite de una vez hacer una distinción con la propiedad común del Código Civil. Es una propiedad distinta a la del Código Civil. Bueno, está en el Código de Comercio. Claro, el Código de Comercio es ayuno también, digamos, en una teoría o en definir una estructura propiamente de lo que es la propiedad fiduciaria. Entonces, hay que crear, ¿verdad? Utilizando todos los instrumentos que nos da el ordenamiento jurídico en una visión, digamos, de complemento, de integración de normas y principios jurídicos. La propiedad del fiduciario, vean ustedes, el fiduciario en garantía recibe la titularidad real porque es una propiedad, así lo resolvió el Código de Comercio, es una propiedad, entonces un derecho real.
Es un derecho real de propiedad. Es un derecho sui generis, de propiedad sui generis. El fiduciario en garantía no puede, digamos, normalmente no va a poder disponer de los bienes en garantía a su libre voluntad. No puede transformarlos, no puede transmitirlos libremente, no puede gravarlos a su libre albedrío y solo puede, en principio, cumplir lo que dice el contrato de fideicomiso, es decir, las funciones estas normales y comunes, que es la ejecución fiduciaria, ¿no es cierto? La ejecución fiduciaria, esto es iniciar el proceso, digamos, de remate. Esa es la función más esencial, fundamental del fiduciario en garantía. Al ir al remate, el fiduciario pues debe cumplir con unas reglas procesales, ya lo sabemos, ahora podemos abordar un poco eso más adelante. El fiduciario, que es el que tiene que hacer eso y no el notario, como ha pasado a veces, tiene que hacer la ejecución y el remate, remata y adjudica, ¿no es cierto? Adjudica en propiedad los bienes al rematario o los devuelve en propiedad al fideicomitente o fiduciante. Pero no es que no tenía no es que la propiedad era limitada. Entonces ahí uno empieza a entender que la cosa no es como lo plantea la jurisprudencia. Es decir, cómo el fiduciario puede hacer adquirir a un tercero, digamos a un rematario que llega al remate de un postor, la propiedad plena, o es que acaso la recibe limitada. No, la propiedad la recibe el rematario plena, pese a que el fiduciario no la ejercía, digamos, actualmente no la ejercía plena. Durante todo, digamos, el decurso del fideicomiso, pues era una propiedad, digamos, con regulaciones, con una serie, digamos, de atributos que no los podía ejercer. Pero una cosa es no poder ejercerlos y otra es no tenerlos, ¿no es cierto? El que no pueda ejercerlos no significa que no los tuviera. Eso hace una particularidad muy grande. Entonces, ¿quién tiene los atributos que no puede ejercer el fiduciario? ¿A dónde están? ¿Quién se los dejó? ¿Quién se los quedó? ¿Los tiene el fiduciante o fideicomitente? No. No, el fiduciante, pese a que frecuentemente se deja la posesión de los bienes y su explotación, su aprovechamiento, porque lo autoriza el fideicomiso, digamos, aquello que dicen que es una cláusula de mera tolerancia, poseedor por tolerancia, etcétera, que es otro tema. No está en ejercicio de un derecho real, digamos, así ha sido la práctica. El fiduciante ejerce un derecho de posesión o una posesión frecuentemente que es de mera tolerancia, ni siquiera derecho de posesión. Eso no es un derecho real, no son facultades que se reservó el fiduciante cuando le transmitió al fiduciario una propiedad que la jurisprudencia llama limitada e imperfecta. Entonces, aquí es donde yo sostengo la tesis, sale la tesis de que la propiedad fiduciaria, en el caso del fiduciario de garantía, es una propiedad que se comprime y descomprime. Es una propiedad sujeta a compresión y a descompresión. Digamos que ese es el concepto que la hace para mí especial y particular. Porque esos atributos que no ejerce el fiduciario durante, digamos, la mayor parte del tiempo del fideicomiso, están comprimidos en su propio derecho, en su propia titularidad real de propiedad fiduciaria. No puede ejercerlos porque tiene una inhibición, una prohibición contractual de ejercicio. Pero ahí están, ahí están. Se descomprime su dominio, se descomprime el contenido pleno con los atributos completos de la propiedad al momento en que se incumpla el convenio que garantiza el fideicomiso. En ese momento le revierten al fiduciario todos los atributos en forma automática. Hay que entenderlo así, no hay otra forma de entenderlo. Porque si no fuera así, el rematario sería un adquirente a non domino, ¿no es cierto? Y el rematario es un adquirente a domino, adquiere de un propietario
que hay que entender lo que es pleno. Poco antes del remate, el fiduciario adquiere a plenitud el derecho de propiedad. Vamos que esa es la teoría que me parece a mí que está en la esencia de esto de la propiedad fiduciaria, sobre la tesis de que es una propiedad especial y distinta a la propiedad en común, o propiedad simple y común del Código Civil. También se puede llamar a esto una condición de elasticidad o plasticidad de la propiedad fiduciaria. Ahora, el fideicomiso de cosas muebles me parece que no es tan corriente, no es tan común. No es una figura tan usual como el fideicomiso inmobiliario. Y más bien, en la experiencia y la práctica, lo que he visto es de que casi opera como una garantía complementaria. Es como una especie de prenda, como a veces se usa sobre una hipoteca, a la par de una hipoteca, una prenda paralela. Y he visto un poco esa práctica de que se hace un fideicomiso inmobiliario y paralelamente un fideicomiso, digamos, en los equipos y en los bienes, en los vehículos, fideicomiso de vehículos. Que eso es otra de las preguntas que queda ahí en el tapete. El fideicomiso de vehículos que no es prenda, quedaría bajo la Ley de Garantías Mobiliarias. Ese es uno de los temas que sale de esto, ¿verdad? No es prenda, lo que está excluyendo la Ley de Garantías Mobiliarias es la prenda de vehículos, pero no el fideicomiso. Entonces, ahí estaríamos abonando a favor del fideicomiso en ese sentido. Otro de los graves problemas que tiene el fideicomiso de muebles sobre bienes no inscribibles es que es un gravamen oculto. Gravamen oculto. Eso vendría a ser una de las ventajas más importantes, si no la más importante, que ofrecería la sumisión del fideicomiso a la Ley de Garantías Mobiliarias. Ya el acreedor o el fideicomiso como tal tendría publicidad. Eso es algo de lo cual hasta ahora ha carecido, y eso es, digamos, una disminución importante y que de alguna forma disminuye, evidentemente, o ha disminuido el interés en los fideicomisos mobiliarios. De manera que esto es un aporte que vendría a darnos el cambio de sistema. Es decir, el fiduciario podría entrar en posesión de los bienes, pero normalmente pues, van a quedar en poder del fideicomitente. De manera que frente a terceros, ese fideicomiso, ese gravamen, digamos, esa condición de propiedad fiduciaria, pues no tiene publicidad. Entonces hay un riesgo para el fideicomiso. Bien, pasando a lo que es el fideicomiso propiamente en la Ley de Garantías Mobiliarias y luego de estas referencias preliminares, tenemos cuando menos 3 menciones o referencias que podríamos decir tocan el tema del fideicomiso. El artículo 2.3 hace alusión al concepto de patrimonio autónomo y lo más cercano a eso es un fideicomiso, ¿no? Lo más cercano. Pueden haber otros, ¿verdad? Pero el concepto de patrimonio autónomo es de natural conexidad con el fideicomiso. Entonces, se refiere a garantías sobre patrimonios autónomos. En el artículo 3.1 se hace una referencia expresa a que el fideicomiso de garantía, a partir de la promulgación de la ley, debe someterse al sistema de garantías mobiliarias. ¿Qué significará eso? Bueno, ahí pueden surgir distintas interrogantes. ¿Que será acaso que hay que convertirse, muta el fideicomiso a garantía mobiliaria, se extingue el fideicomiso
y el fiduciario pasa a ser un simple poseedor, por ejemplo, o tiene que restituir la posesión al fideicomitente. Bien, este punto me parece a mí que pese a que en un inicio yo tuve la idea de que había una especie de extinción del fideicomiso preexistente, luego de mayor análisis llegué a la conclusión de que no hay una extinción del fideicomiso como tal. Hay un ajuste. Y lo cierto es que en la ley de garantías, el sistema de registro de garantías mobiliarias no registra los contratos, sino la garantía como tal. Entonces, siempre está subyacente y se conserva, digamos, el contrato original que da origen a la garantía. Entonces, no habría incompatibilidad o inconsistencia de que a la vez de mantener el fideicomiso se mantenga la garantía mobiliaria. No son incompatibles, como no lo son en otros casos, digamos, de contratos subyacentes. Pero ciertamente hay aspectos que sí ameritan un ajuste. Por ejemplo, y específicamente el tema de la ejecución. Es decir, la ejecución fiduciaria habría que ajustarla a lo que dice la ley. Me parece a mí que una regulación de ejecución contraria, por ejemplo, en un sentido, digamos, de debilitamiento de derechos del deudor garante en la ejecución, me parece a mí que sería improcedente. Es decir, la ejecución fiduciaria tiene que adecuarse como mínimo, eso sí, como mínimo, a las pautas o a los preceptos de ejecución que establece en cuanto a, digamos, plazos, notificaciones, etcétera, a lo que establece la ley de garantías mobiliarias. No veo problema en que dé mayores derechos al deudor garante. Me parece que en eso no habría incompatibilidad. Es decir, que en lugar de dar 5 días para que pruebe el pago, le dé 10 días, por ejemplo. Me parece que eso ahí no debería tener problema el fideicomiso. Bien, ahora, la otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo puede impactar, digamos, en otros aspectos la ley de garantías mobiliarias en temas, digamos, sustantivos al fideicomiso como tal? Me parece que sí podría generar algunos cambios importantes. Por ejemplo, el fideicomiso en garantía con derechos contractuales, con derechos de crédito. Eso ha sido mal visto. Digamos, con servicios, con prestaciones, con obligaciones. Eso, digamos, en la doctrina comparada se estima que eso es una especie de simulación de sociedad mercantil y que debería adaptarse esos consorcios y esas, digamos, uniones para hacer un negocio, para hacer un desarrollo inmobiliario, un complejo inmobiliario donde las distintas partes de un fideicomiso aportan servicios y obligaciones, créditos, derechos. Eso se ve mal jurídicamente desde el punto de vista de que están, digamos, suplantando la figura correcta que es una sociedad mercantil, una sociedad, una asociación para un negocio. Pero si hacemos una aplicación analógica de los alcances que tiene la ley de garantía mobiliaria para abarcar contratos, derechos, créditos, procedería, en mi opinión, por aplicación analógica, los fideicomisos de garantía sobre este tipo de bienes, diferentes a cosas propiamente, en el sentido de cosa material. Ahora bien, hay una diferencia, por supuesto, de fondo, y es que el fiduciario, a diferencia del acreedor con garantía mobiliaria, tiene una titularidad real de propiedad. En ese sentido, digamos, su condición, su situación jurídica es de mayor poder que el mero acreedor con garantía mobiliaria. Me parece que en eso, pues me parece que la discusión
no daría para mucha discusión. El propietario fiduciario tendría, digamos, mayor control en teoría que el acreedor con garantía mobiliaria, porque el acreedor con garantía mobiliaria, pues, normalmente le va a dar la posesión al deudor garante, y pues, podrá continuar, bueno, haciendo sus cosas, va a poder hacer sustituciones, modificaciones, convertir la garantía en bienes atribuibles, bienes derivados, lo que en principio no sería aplicable a la propiedad fiduciaria. En principio no sería aplicable, porque dependería de la voluntad, es decir, del propietario fiduciario. El fideicomitente no tiene esa legitimación de convertir lo que dio en garantía en propiedad, en bienes atribuibles o derivados, es decir, en convertir el árbol en madera, en muebles, de convertir, es decir, la materia prima en bienes comerciales, bienes acabados. No podría hacerlo porque la propiedad de ese bien le pertenece a un fiduciario, digamos, ajeno a él, sobre el cual no ejerce control. En ese sentido, digamos que la propiedad fiduciaria siempre va a tener, digamos, un valor, va a tener una utilidad y una eficacia frente al acreedor con garantía mobiliaria. Ahora, me parece a mí que nada impide que el fideicomiso y el fiduciario con el fideicomisario pacten que el fideicomitente, como poseedor, digámoslo así, autorizado en el fideicomiso expresamente, pueda convertir esos bienes en reemplazarlos, convertirlos en bienes atribuibles o derivados. Pareciera que eso es factible, ¿verdad? Es factible y sería coherente con la lógica y la finalidad de la ley, que es movilizar la riqueza mobiliaria, hacer circular los bienes, conseguir créditos y al final de cuentas pagar al acreedor, y desde luego que en ese caso el fideicomiso tendría que asegurarse que lo mismo, ¿verdad? Que los ingresos, en ese sentido, los bienes sustitutos sigan en propiedad fiduciaria y sigan como garantía. Bueno, ahí quedarían como garantía mobiliaria y podría desvanecerse la propiedad fiduciaria en ese momento. Podría desvanecerse la propiedad fiduciaria con los bienes derivados y bienes de reemplazo, sustitutos, pero entraría la garantía mobiliaria. Podría entrar como garantía mobiliaria bajo la tesis de que el fideicomiso está sujeto como garantía mobiliaria. De manera que no habría, digamos, mayor perjuicio para el fiduciario, solo que si se extingue los bienes objeto de la propiedad fiduciaria y son sustituidos por bienes de reemplazo, entraríamos como un proceso de extinción paulatina del fideicomiso. Eso es un fenómeno extrañísimo, e iría entrando la garantía mobiliaria sobre los bienes de reemplazo y los bienes derivados y las nuevas generaciones de bienes de reemplazo. Digamos, ese es un fenómeno que está aquí presente en este caso. Si se autoriza al fideicomitente deudor a incurrir en esta posibilidad de dar bienes, de sustituir bienes, ¿verdad?, al bien original fiduciario. Es un fenómeno bien curioso, ¿verdad? Y de nuevo, insisto en que el tema de la rastreabilidad de esos nuevos bienes, yo no la veo. Y no puede ser la buena fe. Eso no sé a dónde opera, pero no opera en nuestros países latinoamericanos. Tiene que haber otro sistema, posiblemente los anglosajones. No sé, no quiero decir nada a favor ni en contra, pero es un sistema quizá cultural diferente. Y nos están imponiendo un sistema, digamos, también cultural, no solo jurídico, que es un poco diferente. Por eso para mí el impacto es enorme, no solo jurídico legal, sino cultural, y pasarán años para que asimilemos un poco este aspecto, digamos, operativo, cultural. Me parece que en ese sentido, pues, no espero con mucho optimismo, por lo menos que el tema
descienda positivamente a nivel de pymes y MIPYMES. Me parece que actualmente el beneficio principal posiblemente sea más bien a grandes empresas que estén requiriendo o utilizando sistemas de consignación, de equipos, de mercadería, etcétera. Me parece que esos tienen más al acceso esta ley en este momento. Bien, otra incidencia importante general de la ley que abarca desde luego a la fiducia, a la propiedad fiduciaria, es bueno, el quiebre del principio tradicional de especialidad, es decir, de la responsabilidad individual asignada a cada bien en garantía. Esto es una novedad también. Se rompe aquella prohibición, digamos, de garantías solidarias o hipotecas o prendas mancomunadas, digamos, ese ligamen que existió hace siglos con la evolución jurídica del derecho moderno se fue quebrando, ya se fue, digamos, imponiendo el principio de especialidad en beneficio de los deudores, es decir, el deudor sabe por cuánto responde cada cosa que forma parte de su patrimonio. Bueno, cuando aquí se permite dar en garantía y dar ahora, yo diría en fideicomiso también, un patrimonio completo, una universalidad, una hacienda mercantil, pues me parece que se estaría quebrando esa, digamos, prohibición tradicional del derecho civil de que no existe la mancomunidad de garantías. Y esto pues no deja de ser una preocupación. Entiendo que en algunos países, en algunos ordenamientos jurídicos, cuando se da este fenómeno que es el gravamen completo de la hacienda mercantil, se designa una especie de administrador. El acreedor designa una especie de administrador porque está tomando todo el negocio. ¿Y quién se va a hacer cargo entonces de eso? Bueno, tiene que haber alguien que se haga cargo. Se está congelando el negocio y la ley de garantías mobiliarias lo permite, pero no dice nada de quién se hace cargo en este caso del negocio, ¿verdad? Y pareciera pues que tiene que haber alguna solución a esto realista, porque es decir, se desafecta, el propietario pierde su control, pierde su poder sobre la hacienda mercantil que ha sido dada en garantía totalmente. Y cuando hay incumplimiento, todavía más fuerte es el derecho del acreedor garantizado. En ese evento, pues alguien tiene que tomar la administración del negocio. Me parece a mí que la ley en ese sentido requiere de alguna claridad. Quizá en el reglamento a la ley podamos encontrar alguna fórmula de solución a esto, de igual manera alguna fórmula para el tema del seguimiento a los bienes atribuibles y derivados, que he visto que en otros ordenamientos que tienen esta ley han considerado la necesidad, por lo menos en algunos casos, de reinscribir los bienes derivados y atribuibles, volver a darles publicidad o darles publicidad nuevamente en el registro de garantías a los bienes derivados de la garantía original, porque la garantía original, es decir, se refiere a una cosa que ha desaparecido del mundo material, ya se transformó en otra cosa, pero la publicidad sigue recayendo sobre una cosa que realmente no existe, ¿verdad? Bueno, eso es historia común en nuestro registro público, pero el registro público, la propiedad, dar publicidad a derechos que no existan, eso ya lo sabemos, pero eso sigue siendo antes y ahora un problema serio para la efectiva publicidad y la oponibilidad que debemos esperar de la garantía mobiliaria. Este es un tema que no se aborda en la ley, me parece a mí, con suficiencia, con un sentido, digamos, realista. Entiendo que en algunos países, me parece que en Colombia y en Perú, habrían incluido una regulación que indica que al consignar la garantía, describir la garantía, se hace una referencia, por lo menos básica, a los posibles bienes derivados y atribuibles.
que se espera de la negociación o de la circulación en el tráfico jurídico de los bienes dentro, digamos, de lo que es el negocio común de la empresa. Se incluyan la mención a que la garantía incluye los bienes derivados y los bienes atribuibles, ojalá alguna descripción de lo que es el derivado de la materia prima. Me parece a mí que eso es una cosa muy básica, muy elemental, y sería la forma de dar una medio publicidad a esos nuevos bienes que vienen en la práctica a sustituir totalmente a la garantía, al bien original. Eso fue algo que no se consideró. Me parece que es de gran importancia para la aplicación práctica de la ley. Bien, no quiero cansarlos más con esta temática. Voy a dar un espacio para preguntas. Don Álvaro, adelante. Después don Frank. Bueno, son tres aspectos muy concretos de Roberto, felicitarlo por como siempre, valiosísima presentación. La primera pregunta, Roberto, y aprovechando su formación en España, quería preguntarle a Roberto la cura de la fiducia cum creditor, que prácticamente es el fideicomiso de garantía moderno y que desde luego tiene que ser muy conocido a nivel europeo, a nivel de España, etcétera. ¿Por qué, a pesar de tener ese antecedente, esa fuente tan directa y tan importante, en el derecho español siempre se dio una gran reticencia en cuanto al reconocimiento de la propiedad en su modalidad de garantía? En el derecho español se hablaba de una doble venta, y bajo esa doble venta, hasta el año 1980 y algo, el Tribunal Supremo Español adoptó después del año 1980 la posición del negocio indirecto, de aquel negocio indirecto en el sentido de lo que se está dando, a pesar de que sea una transmisión. Los españoles dicen que no hay ánimo de venta, que no hay ánimo de traspaso, y lo que en el fondo lo que quieren es una garantía desde el punto de vista ahí como sacada de la manga, simulada. Entonces la gran resistencia que se ha dado, sobre todo en España, en cuanto a esta propuesta, ha sido precisamente ese recelo tan grande de admitir la operatoria, sobre todo desde el inicio. Y a mí me parece increíblemente interesante el tema de la compresión y la descompresión, aunque no es un motor, pero quedó perfecto. Esa situación de que se descomprime, no importa que se cayera, de que se descomprime al final, me parece increíble. Pero quisiera, en primer lugar, que vos hicieras alusión a esa situación tan particular que mantiene en gran medida una gran cantidad de autores españoles de mucho renombre. El segundo aspecto que quería preguntarle, don Roberto, es el punto referido a esa posibilidad de dar en garantía, en fideicomiso de garantía, el establecimiento y el nombramiento del administrador. Pues resulta que eso no es actualmente tan novedoso, porque la ley de cobro judicial en materia de embargos productivos tiene una norma específica que no está muy utilizada todavía por los litigantes, por dicha, porque los jueces nos ponen ahí en una situación muy acongojante, en el sentido de que a criterio del juez y a pedido del acreedor, en algún negocio, para garantizar la posibilidad de que los bienes embargados pues no pierdan valor y que sigan produciendo, se nombraría un administrador, que es un tema muy interesante. Desde ese punto de vista ya no lo vemos tan extraño y está ya consignado en el apartado ahí de lo que es la ley de cobro judicial, en ese sentido. Y finalmente, don Roberto, hay algo muy interesante que es el tema del fideicomiso de acciones, a ver qué criterio tiene usted en materia societaria,
Me parece que en arbitrajes, etcétera, ya se ha hablado mucho de esa posibilidad, aunque lo vemos más en la categoría de fideicomisos en administración de acciones, ¿verdad? Pero en fin, esos serían más o menos los 3 comentarios, las 3 propuestas, y a ver qué opinión le merece a usted, don Roberto. Muy bien, don Álvaro, con mucho gusto. Bueno, la primera pregunta, usted dio la respuesta, usted mismo. Hizo la pregunta y dio la respuesta. No me dediqué, no le invertí tiempo a eso porque consideré que era un tema, digamos, que para nuestro sistema está superado. Es un tema más bien teórico. Nuestro ordenamiento, desde el momento en que se reforma el Código de Comercio y dice que hay una propiedad fiduciaria, resolvió la discusión. Una discusión que tiene años y bibliotecas completas de polémicas, ¿verdad? Donde destacan los españoles y los argentinos en nuestro idioma, ¿verdad? Ambos con dudas y críticas y cuestionamientos. Los españoles tradicionalmente han dicho que el Caribe es un paraíso para las inversiones dudosas, oscuras, y que los fideicomisos contribuyen con eso. Entonces hay un prejuicio, hay un trauma histórico en el derecho español en contra del fideicomiso de garantía. Y para eso han planteado muchas teorías y doctrinas, ¿verdad? Pero usted mismo lo dijo, la que reporta más adherentes es de que se trata de un negocio simulado. Digamos que esa es la visión a nivel de doctrina y del Tribunal Supremo también. Es decir, que el fideicomiso de garantía es un negocio simulado donde la causa no es real, la causa es falaz, la causa no es válida. Es decir, no existe venta en garantía, según ellos no puede haber traspaso en garantía, porque cuando uno traspasa, y es con el ánimo de despojarse, de trasladar aquel derecho de propiedad al fiduciario. Entonces no puede ser, dentro de esa lógica, que uno pretenda enajenar y a la vez dar en garantía. Los argentinos más prácticos usan una mezcla, dicen enajenación en garantía. Es una de las, o venta en garantía. Es una de las formas en que han tratado de, digamos, de canalizar o de asimilar estas dificultades que plantea sobre todo el derecho español. A mí me parece que indistintamente de eso, la reforma que se le hizo también me parece a la ley de banca, ley del sistema bancario nacional y a la ley y al Código de Comercio vino a resolver el problema, porque el problema históricamente en Costa Rica lo planteó el profesor Manuel Albaladejo cuando trajo la teoría esta, es decir, expuso de viva voz incluso ante los bancos en la década de los 90 que vino al país. Él dijo que el fideicomiso de garantía era una simulación, que eso era ilegal, que carecía de causa justa, causa lícita, etcétera, etcétera, y los bancos corrieron a hacer una reforma. Yo se la atribuyo a la paternidad indirectamente al profesor Albaladejo, que le movió el suelo a los bancos, ¿verdad? Que estaban haciendo ya fideicomisos de garantía sin una normativa completa que los autorizara. De manera que, digamos que esa es un poco la explicación. Es un prejuicio, me parece a mí. Es un prejuicio donde pagan más justos que unos pocos pecadores, ¿verdad? Me parece que esa sería la explicación. Bueno, lo de la garantía, lo del administrador, cuando la prende sobre la garantía mobiliaria sobre un patrimonio haciendal, una hacienda mercantil, pues es algo que no es nuevo, usted ya lo mencionó. Me parece a mí que la toma de posesión, la toma del negocio como tal, equivale a una especie de embargo. El embargo de la hacienda mercantil, la posesión se la daban al acreedor. Me parece que la ley no resuelve ese problema,
pero se podría resolver por medio del tema de la reposesión. Si la reposesión es conducente a que se la den al acreedor, obviamente, o a un tercero que se haya pactado. Ahí tiene que haber administración. Es que ¿qué va a hacer un reposedor con el bien? Es decir, el reposedor es un instrumento nada más. Tiene que haber un destinatario de esa posesión que va a ser el acreedor o un tercero. Bueno, lo lógico es que, bueno, mientras se completa la ejecución, tiene que administrarse. Tiene que administrarse. O puede ser que, no sé, puede ser que el acreedor no ejecute tan pronto, ¿verdad? Podría llegar a un acuerdo de administración con el acreedor. Creo que nadie ha mencionado eso. Podría eventualmente estirarse la cuerda un poco y negociarse una administración, digamos, por un tiempo para ver si sale adelante el negocio antes de devolverlo o rematarlo, ¿verdad? Me parece que de toda lógica ahí cabe la figura del administrador. Bueno, en cuanto al fideicomiso de acciones, bueno, lo más cercano a eso es la prenda de acciones, que es una figura que está en el Código de Comercio. Me parece que como fideicomiso de acciones no está regulado en el Código de Comercio, me parece que no está, pero no hay prohibición, no existe prohibición. ¿Perdón? Pero el usufructo tiene el problema que es a título de mortis causa. Sí, es cierto, es cierto. Discusión que hay. Es terrible que un fideicomiso de acciones sea por medio del testamento, de un usufructo, perdón. Sí, yo pienso considero que en ese caso, aplicando las normas de hermenéutica legal a la realidad social, la interpretación a la realidad social, debería permitirse, porque vemos la lógica de esta ley que busca la movilidad de la riqueza mobiliaria, de manera que hay una realidad social que se impone y eso es una limitante, ¿verdad? Las limitaciones que realmente no se justifican hoy por hoy al usufructo de acciones, ¿verdad? Que está, digamos, como autorizado en el Código de Comercio y restringido en el Código Civil, ¿verdad? De manera que, y siendo norma posterior, me parece que ahí debería haber una apertura que facilite el usufructo. Pero el fideicomiso de acciones, lo que se ha planteado, pues acá es más que todo el ejercicio de los derechos. ¿Quién ejercita los derechos de voto? ¿Quién ejercita los derechos, digamos, de los dividendos? Ese tipo de decisiones es lo que habría que regular en el contrato de fideicomiso, pero me parece que es perfectamente legal y tendría que convertirse en garantía mobiliaria, indudablemente. No sé, Frank Álvarez, ¿tenía alguna pregunta? Después de Frank, don Arturo. Buenas noches a todos. Sé que es un poco tarde y cansado, pero amerita el sacrificio. Son varios interrogantes. El primero de ellos, la primera de ellas es la siguiente. En el artículo 2.3 se establece la posibilidad de que el objeto de la garantía mobiliaria sea el inventario y el equipo de las personas físicas. Y en el D establece la totalidad de los bienes muebles del deudor garante. El primer interrogante es más académico, doctrinal. Pareciera que aquí podemos estar hablando de una afrenta a la tesis clásica de Aubrey Rowe acerca de la existencia de solo un patrimonio para la persona física, en el sentido de que yo entonces puedo sacar de lo que es todo mi patrimonio ciertos bienes y de acuerdo al destino que tienen de mi actividad lo dedico a eso. Entonces, por ejemplo, garantizo todos aquellos bienes muebles y así lo establezco en el contrato de la garantía mobiliaria, todos aquellos bienes muebles que, si bien es cierto, están en todo mi patrimonio, yo los dedico únicamente a mi actividad estrictamente de comercio, de la pulpería que tengo en nada más. Saco entonces
Y pareciera que entonces eso rompe con la tesis de Avery Roth, que luego fue retomada por Gerard Cornu, etc. Vean que esto se hace sin la necesidad de establecer sociedades. ¿Ah? Es decir, yo no saco bienes de mi patrimonio y los ingreso como activos a una sociedad que yo constituyo, ya sea individual, anónima, etc. No, lo hago directamente ya sobre mi patrimonio como persona física. Eso por un lado. La otra interrogante es, en el 4.1, dice: la garantía mobiliaria de las que trata esta ley podrán constituirse sobre cualquier bien mueble o derecho sobre estos, salvo aquellos cuya venta, permuta, arrendamiento, pignoración o utilización como garantía mobiliaria esté prohibido por ley. Pero pareciera que hay un caso, creo yo, si lo concordamos, este artículo con igual del 4, pero el 2. Con el artículo 5.5, bienes dados en garantía, habla sobre acciones, cuotas y partes sociales representativas del capital de sociedades mercantiles civiles y de cualquier otra índole. Hay una duda que tengo con esto. ¿Qué pasa con aquellas acciones, pero de clubes, donde yo firmo un contrato de aprovechamiento personalísimo? Es decir, y eso no está prohibida su venta, etcétera, por ley. No, es por el contrato que yo tengo con el club. Por ejemplo, tengo una acción del club del Castillo, en Heredia, pero es personalísima. Es decir, no es que puedo disponer, porque más bien se me prohíbe en ese sentido. Entonces, la pregunta es, si hay una prohibición impuesta por un tercero, que sería el club, pareciera que sería un adicional de prohibición, ya no solo que es por ley, sino por un tercero. ¿Podría darlo yo en garantía mobiliaria? Si es un aprovechamiento personalísimo. Esa es una duda. Y finalmente, para terminar, el tema de las fuentes. Me llama la atención, porque el Código Civil normalmente, ¿qué es lo que nos dice? Primero las escritas y luego las no escritas. Ese es el orden, para efectos de la aplicación de fuentes. Sin embargo, en el artículo 4, el párrafo final dice: en lo no dispuesto por esta ley se estará a lo contemplado por la voluntad de las partes. Está bien, bueno, pero ¿y si no nos da luz eso? Dice: el uso y la costumbre, nacionales e internacionales. Es decir, puedo perfectamente entonces aplicar en el régimen de garantías mobiliarias el uso que ha tenido en otros países. Pareciera que sí. Bueno, ¿cómo lo ha aplicado, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera? De los sectores involucrados, a lo establecido por la legislación y finalmente a lo regulado por la jurisprudencia. Pareciera que invierte el orden de las fuentes reguladas en el Código Civil. Aquí nos vamos más al uso y la costumbre, y no solo nacionales sino internacionales, y luego la legislación. No sé si esto desde un punto de vista constitucional, cuidado, pero bueno, esas serían. Sí, muy interesante esta última observación en particular. Que no se extraña, ¿verdad? En la legislación mercantil, sobre todo, se dan estos fenómenos. Más bien quisiera preguntarle a don Joaquín si usted tiene una respuesta a esta inquietud de don Frank. Sí, eso obedece básicamente a lo que son las reglas de comercio internacional, y es más o menos lo que ha marcado todo lo que son la parte del desarrollo de la figura, porque lo que se ha logrado determinar es que para la apertura del comercio tiene mayor importancia los usos comerciales que eventualmente la fuente positiva. Entonces, en otras legislaciones se ha determinado que lo que se busca con la figura es básicamente hacer que la realidad comercial venga a tener mayor prevalencia que lo que la norma positiva diga. Entonces, con la idea básicamente de invertir las fuentes de derecho era darle mayor
fuerza a lo que realmente los usos comerciales están dando, para evitar aquella situación de que siempre las normas en derecho comercial se desactualizan con mucha rapidez frente a lo que está pasando. Entonces eso lo que se vino a dar es esa visión. Y cuando se habló de los usos internacionales, en realidad esto es una cuestión muy interesante y se discutió bastante a nivel de cuando estaba en la redacción. Básicamente es porque las experiencias internacionales han venido a determinar mucho lo que es eventualmente el uso de la figura. Entonces, por darle un ejemplo, que es una cuestión que usted comentaba ahora de lo que era la rastreabilidad de los bienes derivados y atribuibles. Esa es una de las grandes preguntas que no solamente en este foro, sino en muchos foros se ha dado, y es, ¿cómo se hace eso? Bueno, básicamente hay países que tienen más de 100 años con la figura, y los sistemas financieros tienen más de 100 años de aplicar esta figura. Entonces, cuando tomamos en consideración una experiencia de sistemas financieros que ya tienen más de 100 años de usarlo, usted va a encontrar, por ejemplo, que en Canadá, cuando se genera un producto financiero que tiene que ver con el venir a rastrear los bienes derivados y atribuibles dentro del producto financiero, se establece una descripción de todos los pasos del proceso. Entonces, en forma específica contractualmente, en lo que se llama ingeniería legal, se viene a solucionar ese problema. Entonces, ustedes, por ejemplo, pensemos más que todo en una situación que por ahí lo manejaba Alejandro, que era la situación de qué pasa cuando un bien deja de ser un bien y se convierte en una cuenta por cobrar y llega a ser dinero y llega a un lugar que se llama cuenta corriente, en donde confluyen el resultado de una garantía mobiliaria específica que se convirtió en dinero y con una garantía mobiliaria específica de control sobre esa cuenta. Entonces por ahí decían, ¿cuál prevalece? Vamos a buscar a los penalistas, ¿verdad? Pero en realidad no es una cuestión de buscar a los penalistas, es una cuestión de prueba, porque si yo diseño dentro del contrato que el dinero que llegue a la cuenta proveniente del derivado va a ser totalmente separado de lo que está en la cuenta, no va a haber confusión. Pero es una cuestión de ingeniería legal, que ahí es donde los abogados tenemos nuestra función. ¿Y cómo se llega a eso? Llegando a una experiencia internacional, ¿cómo lo han hecho en otros países? Esperemos no tener que esperar 100 años, ¿verdad? Sí, esa es la idea. La idea básicamente es utilizar, ¿verdad?, o que puedan utilizarse eventualmente las experiencias de cómo se han solucionado todos estos problemas, ¿verdad? Esa es básicamente la idea. Muy bien. Por cierto que hay otra normativa que también tiene esa inversión, que es la ley RAC. La ley RAC dice que se aplicarán las costumbres, incluso dice por encima de la legislación, incluso dice así. Así que no es inusual que se dé eso en nuestro sistema, ¿verdad? Bien, un par de preguntas más que quedaban acá de don Frank Álvarez. El concepto de patrimonio autónomo, bueno, no está en las definiciones de la ley ni del reglamento del registro. En realidad, pues pareciera que sí amerita una consideración jurídica que habría que hacer para definir qué es patrimonio autónomo. No es cualquier conjunto de bienes que el deudor ponga en garantía. Me parece que se asocia o debería asociarse más bien al concepto de una universalidad. Es decir, que exista una universalidad. Me parece que es más esa idea, no algo ahí que hagan sobre la marcha para dar la garantía. Me parece que ese concepto de patrimonio autónomo está dando esa idea. Y desde luego que la tesis esta, que me parece que es la tesis francesa, ¿verdad? La tesis francesa de patrimonio personalidad, patrimonio personalidad del sujeto asociado a la personalidad, queda superado con la conocida tesis germánica de patrimonio afectación a un fin determinado, ¿verdad? Eso lo conocemos bien en nuestra cátedra de reales. Y de esa manera pues no habría ningún problema, ¿verdad? Vendría a caer dentro del concepto de patrimonio afectación a un destino específico, ¿verdad? Que es algo conocido internacional y localmente, nacionalmente, está ampliamente reconocido, ¿verdad? Bueno, lo de las acciones de clubes me parece a mí que debería hacerse una lista de todas las posibilidades. Me parece que sería interesante
hacer una lista de todas las posibilidades de bienes que andan cerca de ser algo como una garantía mobiliaria, ¿verdad? En el INS me parece que hay algunos servicios que calzan como garantías mobiliarias de los que da el INS y las aseguradoras. En fin, esto es un aspecto que posiblemente sea caso por caso, habría que ver cada caso. En esto de las acciones de clubes, pues de repente habría que valorar el tema de que la posesión vale por título, por un lado, y la ley dice que el poseedor con título se presume o equivale a un título suficiente para dar en garantía mobiliaria. De manera que ahí la pregunta es si se hace abstracción del negocio original, que es un negocio no inscrito, es un negocio privado subyacente. Y me parece que hay como una tendencia de la ley de eventualmente hacer una separación del negocio subyacente. Eso es parte de la discusión que hay que hacer, cuál es el valor de la posesión de un poseedor no propietario frente a los derechos y legitimación que da la ley de garantías mobiliarias a un mero poseedor no propietario. Es decir, el titular de una acción del castillo es lo más cercano a un propietario. Tiene posesión más la propiedad. Habría que ver si en el título dice hay alguna limitación, ¿verdad? Por ejemplo, no lo sé si remite. No recuerdo haber visto una acción de estas del castillo o de clubes, si dice alguna referencia, ¿verdad? Pero normalmente los clubes hacen todo tipo de problemas, la verdad, para que se disponga de acciones y hacen una serie de manipulaciones poco cuestionables de los valores de las acciones, ¿verdad? Ellos meten mano en todo lo que es en la posibilidad de que el titular de una acción disponga de ella, ¿verdad? Piden un peaje altísimo y al final la acción vale 4 pesos, ¿verdad? Vamos, que es un poco esa la situación, pero me parece a mí que el poseedor de una acción de esas debe poder, si puede venderla, puede darle en garantía. Si puede venderla, puede darle en garantía. Me parece a mí que en eso no debería haber ningún secreto y sí. Permiten la venta, pero con aprobación de la junta directiva del club. El problema es cuando ellos mismos establecen que no se puede ignorar. ¿Por qué? Porque si yo lo grabo, ellos no van a tener control de quién va a ser el nuevo miembro. Sí, bueno, pareciera que la naturaleza no es la de un título valor, ¿verdad? Que tenga autonomía. Me parece a mí que no es título valor. No sé si alguien piensa diferente. Parece que no es ni título valor, ni menos un título valor cambiario, ¿eh? ¿Don Álvaro? Ah, bueno. Don Federico estaba también. Sí. Bueno, el tema de las denominadas acciones preferentes de disfrute, se llama eso más o menos. Acciones preferentes de disfrute tiene que ver con una especie ahí como de desviación de lo que es la verdadera naturaleza circulatoria del derecho en sociedades anónimas como son las acciones. De manera que es una especie de entremezcla entre la sociedad anónima con la sociedad de responsabilidad limitada, porque esas acciones son prácticamente que una parentela directa con las cuotas. La cuota sabemos que no es un título valor, de manera que este régimen accionarial que estaría sujeto a supuestos aspectos de nos reservamos el derecho de admisión, que es lo que quiere decir esto, es muy cuestionado. Yo en lo particular creo que si son bienes que son embargables, lógicamente que pueden ser objeto de una garantía mobiliaria, y me parece que en ese sentido las cláusulas estas de intransmisibilidad quedarían inoperantes, porque en principio me parece que estarían sujetas a una serie de obstáculos para el comercio, pero en alguna medida dependerá también del estatuto de la sociedad, porque sabemos que el artículo 18 del Código de Comercio, el cierre final, dice que podrán pactarse las convenciones que en el estatuto, que en el acto constitutivo de la sociedad se integre ahí dentro de los que fundan la sociedad. Pero yo soy, en principio, mayormente partidario a que sí puedan ser objeto de garantías mobiliarias. Bien, estaba don Federico, primero. Yo tengo una pregunta, don Roberto. ¿Puede quebrar un fideicomiso? En principio no, es un patrimonio autónomo.
Pero la pregunta específica es si puede quebrar el fiduciario que ha contraído obligaciones quirografarias que después no puede satisfacer con el patrimonio fideicometido. Vamos a ver, hay tres posibilidades en eso que usted plantea. Es decir, la quiebra, bueno, de las partes del fideicomiso, dejando a salvo el fiduciario, la quiebra del fiduciario y la quiebra del fideicomiso. Realmente hay 3 o 4 posibilidades ahí. Evidentemente un fideicomiso, bueno, digamos que ahí el tema es que no hay persona jurídica, eso es la problemática, pero digamos, hay una figura, hay una situación que habría que considerar ahí, una quiebra virtual del fideicomiso. Es decir, el fideicomiso como tal, que se vuelve, digamos, en su funcionamiento, ¿cómo se llama?, ineficaz y entra en una situación de impago, técnicamente está en quiebra. Técnicamente está en quiebra. Ahora, si es el fiduciario el que quiebra como tal, es diferente. Eso no debe afectar el patrimonio fiduciario, es patrimonio separado. Le pregunto. Hay un caso en la ley que sí permite la quiebra de una entidad que no es una persona jurídica, y es el caso de la sucesión. ¿De La sucesión. sucesión? Una sucesión no es una persona jurídica y el Código de Comercio reconoce la posibilidad de que se decrete su quiebra cuando sobrevienen acreencias durante la autorización del ejercicio del comercio. Y esos acreedores posteriores son acreedores privilegiados sobre los anteriores acreedores del causante cuando estaba vivo. De manera que en ese sentido también se parece mucho la posibilidad de la quiebra de un fideicomiso, el caso de la EIRL. La empresa individual de responsabilidad limitada es un patrimonio separado del dueño de la empresa. Solamente que el caso de la EIRL, don Gastón Certad tuvo la gran novedad de que le consignó personería jurídica, pero en la mayor parte de los países donde funciona la empresa individual no es persona jurídica. Y a partir del artículo 9 y siguientes del Código de Comercio se dice que sí puede quebrar la empresa individual de responsabilidad limitada y que no afecta la quiebra al dueño en principio. Sí, yo creo que la situación es similar, ¿verdad? Similar, y me parece que en el derecho comparado se ha autorizado los procesos concursales para el fideicomiso, ¿verdad? Bien, sí, Alejandro. Sí. Bueno, ya estaba Arturo primero, sí, perdón. No se oye, no se oye. Se escucha, ¿no? El derecho de la propiedad, si tiene todos los atributos o no, la propiedad en fideicomiso, pero es que hay un caso que hemos estado discutiendo y es las facultades que tiene el fiduciario como propietario registral de ese inmueble y la propiedad en sí como atributos y responsabilidades que tiene incluso, entre comillas, la propiedad. Un caso, un proyecto donde se va a hacer un edificio de 40 pisos, hay un fideicomiso, hay fideicomitentes, hay un desarrollador que está trabajando. Yo pongo todos los materiales, estoy construyendo el edificio y resulta que el proyecto fracasa. El fiduciario dice, mire, tiene que cobrarle al desarrollador porque esta es una propiedad que está aparte de todas esas vicisitudes que pueden pasar, casualmente es para eso. Así es que usted no le puede cobrar al fideicomiso porque es un ente aparte. Y entonces le digo, no, es una propiedad, porque como tal, y como usted lo decía, hay una propiedad ahí indistintamente de las facultades que tenga el fiduciario como propietario registral. Pero la propiedad, incluso por accesión, esa propiedad que tiene un fiduciario puede perfectamente tener copropietarios ajenos al fideicomiso, porque se da una accesión. Entonces, la propiedad en sí sigue teniendo unas responsabilidades que no son propias del fiduciario como tal. Aprovecho para hacerle esa consulta a ver qué opina. Gracias, Arturo. El desarrollador es el acreedor que estaría cobrando. ¿Quién sería el acreedor en ese caso? Perdón, yo puse los materiales, yo estoy construyendo el edificio de 40 pisos y metí $3 millones en esa propiedad que está fideicomitida. Fue contratado, digamos, con el desarrollador. El desarrollador, que era un fideicomitente, me contrató y yo estoy haciendo el edificio con mi compañía. Un proveedor. Yo metí $3 millones y están en esa propiedad. Esa propiedad está metido, mi patrimonio está en esa propiedad.
¿esa propiedad responde o no responde? El fiduciario dice, mire, no, las vicisitudes casualmente el fideicomiso se hace para que esas vicisitudes estén aparte de lo que es todo el fideicomiso. El proyecto fracasó, pero el fideicomiso no es responsable de la situación. La propiedad Entiendo. tiene que responder por lo que está en esa propiedad. Una accesión se puede dar perfectamente y se tiene que responder. En ese caso, yo tengo a quién voy a embargar, no al desarrollador. Si mis bienes los metí, mis 20, 30 millones de dólares están metidos en esa propiedad. Tengo el derecho a que esa propiedad me dé los bienes o tengo derecho a una accesión, a un derecho de accesión copropietario por los bienes que introduce a vista y paciencia de todos los que están en el fideicomiso también. Sugerencia, debió haber hecho una garantía mobiliaria sobre bienes muebles a incorporar. Para la próxima, ¿ah? Sí. Esa sería la mejor fórmula. De momento, me parece a mí que no aplica la accesión en esos casos. No aplica, aplica el principio de que el derecho de la propiedad se extiende a lo que se incorpore, pero por accesión a favor del dueño del suelo. Vamos, que el principio de la accesión no opera cuando hay una relación contractual, como puede ser esta perfectamente. Opera cuando no hay relación contractual. Digamos que esa es la lógica del sistema. Cuando no hay relación contractual. Y claro, a los ingenieros también, y no estoy haciendo alusión personal a nadie, a los ingenieros les ha faltado también un poquito de malicia, de no hacer como sus congéneres anglosajones, de que la construcción como tal sea una garantía, una especie de garantía real hipotecaria, lo que llaman el lien sobre la propiedad. Los constructores, los ingenieros constructores carecen de ese derecho en nuestro medio. Han construido, han puesto todo su esfuerzo, los materiales, y al final priva la accesión del dueño, la accesión común del dueño del suelo sobre lo que se construye ahí. Y los arquitectos e ingenieros tienen que ir a ver a dónde cobran, y de repente hasta el suelo está a nombre de otra persona, tal vez la esposa del contratista o del contratante. De manera que ahí más bien son los constructores, los proveedores, los ingenieros, subcontratistas que tienen que protegerse con garantías. Yo creo que la ley de garantías mobiliarias podría estar abriéndoles una vía a los constructores para mejorar su condición, digamos, de pago y de garantía. Eso hay que repensarlo, Arturo. Sí. Un comentario, volviendo al tema de las acciones, eso es básicamente lo que normalmente se llama un pacto parasocial. ¿Me oyen? Sí, es un pacto parasocial, depende de cómo están. Don Álvaro hablaba de las acciones de disfrute que se pueden emitir de acuerdo al código con diferentes condiciones, pero esas ya traen, esas acciones de disfrute al ser emitidas, el mismo pacto social describe sus características. Y el pacto social es oponible erga omnes porque está en el registro público. El tema es que yo tenga un club social o cualquier negocio, tenga acciones comunes que en el pacto social no tienen ninguna diferencia a las normales y silvestres, pero por un contrato privado que no sea el pacto, yo le ponga limitaciones. Ahí ese pacto no es oponible a terceros en caso de que circulen. Y lo que hablaba usted de la Junta Directiva es el 138 del Código de Comercio, se puede poner esa limitación y se extiende aún en caso de remate. Si se remata y un tercero las recibe, hay como una especie de derecho de suscripción preferente de la sociedad o de los socios de recibirlas. Y en cuanto a las acciones de disfrute, es curioso que la ley habla de que se puede dar en garantía cosas o activos o bienes que no son negociables. Por ejemplo, cartas de crédito no negociables y títulos representativos de mercaderías no negociables. Entonces, incluso podrían ser, como dijeron en la exposición, que den derechos no dinerarios, como el disfrute de un club social. Obviamente tendría que cumplir con las cuotas y todo eso, porque ya sobre eso hay jurisprudencia, pero sí es un tema curioso. Gracias. Sí. Bueno, adelante. primero que nada agradecerle a todos los panelistas porque creo que todos hemos aprendido mucho en estas reuniones. Y en segundo lugar, una pregunta muy puntual, y es que todos los abogados estábamos acostumbrados que cuando se hacía una prenda, pues un requisito esencial era describir los bienes que se daban en garantía. Actualmente se habla de que se puede dar en garantía un patrimonio entero de una sociedad. ¿Cuán necesario es describir específicamente ese patrimonio
y si no se describe, es práctico poder ejercer el derecho sobre el mismo. Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que es parte de lo que hemos estado cuestionando y analizando, es parte de lo mismo, ¿verdad? Tiene que ver con lo que dijimos sobre el principio de la especialidad, donde se identifica el bien y se le fija una responsabilidad específica, ¿verdad? Eso está cambiando, eso va a cambiar con este sistema. Creo que hay que reeducar a la gente, va a haber que reeducar a la gente, no sé cómo va a funcionar. Es un cambio cultural, no es solo un cambio legal y jurídico, un cambio cultural. Es decir, sí, porque... aceptar garantías sin una clara identificación, eso va a generar un impacto en el común de la gente. Entonces hay que reeducar a nuestros acreedores, a los empresarios, a los consumidores, a los pequeños comerciantes. Eso, pues, desde luego va a generar un problema de prueba, por ejemplo. ¿Cómo probar cuáles eran los elementos que componían ese patrimonio? Dígame usted, si realmente, actualmente, si uno embarga un patrimonio, el juez le dice que no puede rematarlos, que tiene que identificar cada cosa. Y la recomendación siempre es, si usted tiene una hipoteca, identifique bien cada bien, digamos, incorporado cada cosa, cada equipo, descríbalo, tómele una foto. Pero con este sistema no va a existir eso. Entonces, ¿cómo se establece cuál es el patrimonio y sus componentes? Exactamente, ¿verdad? Eso va a quedar bajo la responsabilidad principal del deudor garante. El acreedor va a tener una serie de derechos, indudablemente va a tener que estar muy alerta. Tiene derecho, digamos, de inspección, pero realmente seguirle la pista a todos los bienes, digo yo que va a ser un problema, ¿verdad?, en nuestro medio, ¿verdad? ¿Usted cree que va a funcionar prácticamente eso a largo plazo o a corto plazo? Posiblemente funcione bien con cierto tipo de deudores, organizados, cuya palabra empeñada vale, pero habrán otros que, ayúdenme, ¿verdad? Claro, sí. Que eso, es decir, cuando se da una garantía, precisamente los abogados y los notarios pensamos en qué ocurre ante un incumplimiento. Y precisamente ante ese incumplimiento, cuando no están definidos y descritos bien los bienes, pues se presenta la problemática de que el acreedor quede bien garantizado en caso de que tenga que recuperarlos. Es decir, la lógica me dice que, digamos, un inventario, un patrimonio separado, en el contrato debería hacerse la descripción mayor que se pueda, ¿verdad? Pero ¿y qué a nivel de contrato? La garantía me parece a mí que no admite la fórmula del registro hacer una gran descripción. Es decir, es una descripción lacónica, básica, pero me parece que lo mínimo que debe hacer el acreedor garantizado es que por aparte haga un anexo, por lo menos saber que penalmente le tiene una espada al deudor, de cuáles son ese complejo de bienes o conjunto de bienes que dio en garantía. Tener una especie de garantía adicional, ¿verdad? Correcto, muchas gracias. Bueno.